Celebración de la fiesta de los fieles difuntos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y le dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Palabra del Señor. Bueno, nada más maravilloso que no sea nadie, que no sea ningún ser humano, persona humana, quien nos dice que tenemos un lugar en el cielo. Sí, bellísimo que sea el mismo Hijo de Dios, Dios vivo y verdadero, quien nos lo diga. Aquel de quien dijo Tomás en la resurrección: Señor mío y Dios mío, para que no haya ni la menor duda ni sospecha de que Jesucristo sea realmente el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios verdadero, el Señor. Es muy importante, porque si esto fuera promesa de un ser humano, no había por qué creerla, no tenía ningún sentido. Pero es el mismo Dios el que da autoridad a esta realidad de que tenemos un lugar preparado por aquel que murió en la cruz por nosotros. Murió para prepararnos un lugar, y no un lugar cualquiera, un lugar junto a Él, porque murió por amor. Y el que encuentra este amor sabe muy bien en qué consiste, qué quiere decir Jesús, al proclamar hoy en el Evangelio: voy a prepararos un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Y Jesús está siempre de vuelta en la Eucaristía, está siempre de vuelta en la palabra de Dios, en su Evangelio, en su Evangelio. El que a mí me escucha, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, por ejemplo, ¿no? Y tantos casos más, ¿no? Pero vamos a hablar de este lugar. Este lugar ya viene anunciado bajo un velo. ¿Qué velo? El velo del Antiguo Testamento, el velo del Antiguo Testamento, del cual habla también San Pablo. Es decir, que lo que dice es verdad, pero que su comprensión definitiva es cuando se arranca este velo. Y este velo lo arrancó Jesús. Lo arrancó en su muerte, cuando se rompió el velo del templo que separaba al pueblo, digamos, del Sanctus Sanctorum, la presencia de Dios. Esa separación se terminó, se rompió el velo. Y se rompe el velo cada vez que muere un discípulo de Jesús. Padre, y los que no han sido discípulos de Jesús porque no han conocido a Jesús, ¿estos dónde van? Esto nadie lo puede decir sino Dios. Tenemos motivos muy serios para pensar que aquellos que han vivido según la recta intención, cuidando su corazón de la maldad, también se van a salvar. Pero no nos toca a nosotros meternos en esto. Eso hace parte de los secretos de Dios. El Evangelio está hecho para sus discípulos. Que uno, llamado a ser discípulo, rechaza el Evangelio, le toca a Dios decidir. A nosotros no. Que uno que ha nacido en la India con una religión muy especial y que apenas conoce lo que es el cristianismo, por las razones que sea, no nos toca a nosotros hacer juicios. Dios conoce la rectitud del corazón de cada hombre. Dios lo conoce. Nosotros vamos a hablar de
los destinatarios de la palabra de Dios y sobre todo los destinatarios del Evangelio. El Evangelio encontramos que tenemos un lugar junto a Dios. Esta es la belleza infinita del Evangelio. Solamente Dios puede prometer que tenemos un lugar. Solamente Dios y nada más que Dios. Y el Evangelio es Dios que habla, y el Evangelio desde la primera página hasta la última descubrimos que está en orden a este lugar que Dios nos tiene preparado por la muerte de su Hijo, que el mismo Hijo de Dios nos ha preparado. Esto es lo que estamos celebrando en la fiesta de los fieles difuntos. Como decía, este lugar aparece veladamente, es decir, bajo un velo, el velo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la plena revelación viene con la encarnación de Dios. ¿Vale? Pues vamos a hablar porque Moisés es alguien que va conociendo íntimamente a Dios poco a poco. Desde que empieza a obedecer a Dios, se da cuenta de que Dios está con él, de que es posible la misión que le ha encomendado, que parecía imposible, liberar a un pueblo esclavo de un país poderosísimo, con un ejército poderosísimo, como era el país y el ejército de Egipto. Y sin embargo salió. E incluso cuando salió, el faraón se arrepintió porque la mano de obra gratis, prácticamente, porque usualmente les pagaban con la comida, prácticamente gratis, para todas las obras de Egipto, para mano de obra, eran los esclavos, los israelitas. Y cuando ya no le quedó más remedio que de dejarles salir con las 10 plagas, entonces se arrepintió y dijo, no, he hecho el tonto, voy a por ellos. Y sabemos que Dios liberó a su pueblo, haciendo que las aguas del Mar Rojo devoraran, por así decirlo, al ejército de Egipto. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. No es que Dios les haya castigado. Ellos fueron a por el castigo. De la misma forma que que Dios no castiga a nadie con las penas del infierno. Uno va hacia esas penas del infierno. Por la razón que sea, no entramos en el corazón de nadie. Pero Dios no es el que castiga. Tenemos libertad para escoger estar con Dios o no estar con Dios, que se llama infierno. ¿Cómo sea el infierno? No nos interesa a nosotros. Padre, ¿hay fuego en el infierno? Vamos a ver. La palabra fuego en la Escritura no significa para la mentalidad del Oriente o de Israel con la mentalidad de Europa. Por lo tanto, no podemos juzgar igual que tantas otras palabras. Por lo tanto, ¿os parece por poco fuego del infierno vivir sin Dios? ¿Os parece poco fuego del infierno que queréis meter ahí un montón de llamas? No, no. Lo que tenemos que mirar, en vez de perder tiempo en lecturas y en reuniones y encuentros, si hay fuego o no hay fuego, es no ir lejos de Dios, vivir cerca de Dios. Y ya no nos preocuparemos de si hay infierno o no hay infierno. No nos toca a nosotros preocuparnos. No nos toca a nosotros preocuparnos. Solamente tenemos que decir, Dios te va a castigar. No. Eres tú el que te castigas escogiendo lo que vas a escoger. ¿De acuerdo? No, Dios no castiga. Eres tú y Él te da la libertad de escoger. Tienes una vida entera para escoger. Pero vamos a hablar de lo que Dios nos tiene preparados, que la fiesta va por ahí. Pues Moisés, como decía, está impresionadísimo. No se imaginaba que Dios fuera tan bueno, que Dios prometiera tanto y lo cumpliera. Y llega un momento, en una de las últimas paradas del desierto, antes de llegar a la tierra prometida, Israel ya ha liberado a su pueblo, ya ha cumplido su misión. La segunda parte de la misión le va a tocar al sucesor de Moisés, que es Josué. Moisés, un santo varón, un hombre que lo dejó todo. Dejó a la corte del faraón,
donde tenía todo a su servicio para guiar a un pueblo que muchas veces le maltrató porque no creían en él, porque creían que les había engañado, porque pasaban hambre y sed en el desierto y se lo echaban en cara y querían volver. Y Moisés, el gran intercesor, imagen de Jesús. Y Dios les enviaba agua, les enviaba carne, les enviaba el maná. Pero la carga del pecado de Israel caía sobre Moisés. Le hicieron tantas veces la vida imposible. Y Moisés continuaba llevando a su pueblo. Qué imagen tan bonita de Jesús. Tenemos que aprender a ver en el Antiguo Testamento santos de una categoría, de una grandeza impresionante. Y Moisés es uno de ellos. Pues llega un momento en que su intimidad con Dios era tan grande, pero tan grande, que quiso verlo con sus propios ojos. No era curiosidad, no era el deseo de ver un milagro, no era la neurosis de a ver qué milagro tenemos por aquí, no era la neurosis de una visión, no, era amor, solamente amor, nada más que amor, porque durante 40 años, paso a paso, había sentido Moisés el aliento de Dios, la fuerza de Dios, el cariño de Dios. Dios le sostenía ante la incomprensión del pueblo. Y como le sostenía Dios, Moisés seguía amando a su pueblo. Es algo bellísimo, bellísimo. La vida de los santos también va por ahí. Tantas veces odiados, perseguidos, incomprendidos, y seguían haciendo la voluntad de Dios para que hubiera luz, incluso por aquellos que les odiaban y perseguían. Bueno, vamos a ver esto de Moisés. Entonces le dijo Moisés a Dios: déjame, por favor, ver tu gloria. Tu gloria significa el rostro radiante de Dios. ¿Lo ves como para Israel los términos hay que ver cómo son para no equivocarnos? El rostro radiante, el rostro lleno de luz de Dios. Déjamelo ver. Él contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciarte de ti el nombre de Yahvé, es decir, su presencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dijo Dios: mira, hay un lugar junto a mí. ¡Qué anuncio tan bonito! Un lugar junto a mí, donde me podrás ver. Porque ver la gloria de Dios significa participar de la gloria de Dios. El verbo ver tiene significados grandísimos y muy profundos en la Escritura. Déjame ver, déjame participar de tu gloria, de tu bondad. Déjame participar de lo que tú eres, dijo Moisés. ¡Qué atrevimiento! Es el atrevimiento de los amigos de Dios. Y sabes una cosa, a Dios le encanta este atrevimiento. Le encanta este atrevimiento de sus hijos. El nuestro también. El nuestro también le encanta. Entonces, Dios le dice Moisés a Dios, cuando dice, déjame ver tu rostro, dice Yahvé: mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Esto es precioso. Estas partes del Antiguo Testamento. Te colocarás sobre la peña. Y Jesús dirá: bienaventurado el que edifica su vida sobre la peña, sobre la roca. Mateo 7, 21 en adelante. Luego, si hay tiempo, leeremos el texto. Ahora no dejamos lo que estamos diciendo de Moisés. Te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña. Dios mío, esto es demasiado bonito. Esto es demasiado bonito. Es impresionante
porque nuestra roca es Jesús. Estamos edificados sobre Jesús. Y estar en la hendidura de la peña, vamos a ver cómo lo interpreta San Pablo, nuestro querido San Pablo, que dice así, dice así, Colosenses 3, 1, 4. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, que son las cosas de Dios. Y os acordáis, ¿no? Cuando dijo Jesús, Mateo 11, 25, te doy gracias, Padre Santo, porque estas cosas, las cosas de arriba, las cosas del misterio de Dios, las cosas de Dios, qué traducción tan fuerte. Para nosotros, con esta mentalidad, una cosa es algo sin importancia. En Israel, las cosas de Dios es el mismo misterio de Dios. Así es, tenemos que ir entrando en esta espiritualidad de la palabra para entender estas cosas. Aspirad a las cosas de arriba, dice San Pablo, las cosas de Dios, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, discípulos, alguien que ha muerto al mundo. Ha muerto al mundo. A lo que antes le daba la vida, se acabó. Eso no me da la vida, solamente me da disgusto. Vuestra vida está oculta con Cristo, oculta en la peña, en la hendidura de la peña. Para que Dios nos vea, el mundo no tiene por qué vernos y halagarnos y aplaudirnos, que era el problema de los fariseos. Basta ya de esas tonterías de perder el tiempo. Nuestra vida está oculta en la hendidura de la peña. Os dais cuenta cómo las catequesis del Antiguo Testamento alcanza todo su esplendor en el Nuevo Testamento. San Pablo, qué maravilla, el gran pecador, cuánta iluminación. Para Dios no hay nada imposible, incluso iluminar a un asesino como Pablo. Y de esa iluminación vivimos nosotros, porque eso es comida para nuestra alma, lo que Dios reveló a San Pablo, ¿no? Es comida para nuestra alma, claro que lo es. Pues al pasar mi gloria, volvemos al Éxodo, te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, mi rostro no se puede ver. ¡Ay, Dios mío! Para ver mis espaldas. Aquí en España, me imagino que en América, se dice lo mismo. Cuando una persona tiene muchísimo amor, muchísima paciencia con los demás, muchísima paciencia con aquel que necesita de él, con los que necesitan de él, ¿qué decimos? Vaya espaldas que tiene este tipo, vaya espaldas que tiene esta mujer, cómo aguanta el sufrimiento, cómo aguanta todo por hacer el bien a los demás, cómo aguanta todo lo que le dicen por ser fiel a Dios, cómo aguanta las tonterías de los hombres que le incordian con injurias y con calumnias y con envidias, cómo puede aguantar tanto. Este es nuestro Dios. Los grandes buscadores de Dios, que en definitiva somos todos los que de una forma o de otra estamos en el discipulado, unos lo buscamos desde una vida, podemos llamar, aparentemente cumplidora, pero que era fariseísmo nada más, otros desde el ateísmo, desde una alejaría total y absoluta, cada uno desde su punto. Lo primero que encontramos es la misericordia de Dios. Conforme la luz se va extendiendo dentro de nosotros, nos damos cuenta de cosas que hemos hecho anteriormente que no les dimos importancia. Pero a lo mejor un día dijimos algo que quitamos la fama a una persona y nos quedamos igual. Como no vimos la repercusión de lo que habíamos hecho, y a lo mejor hemos hundido a una persona. Y a la luz del Evangelio vamos viendo una cosa y otra y otra. Y cuando nos damos cuenta, otros vienen de pecados evidentes, del aborto, por ejemplo. Bueno, pues cuando vemos todas estas cosas, al decir aborto, no me refiero solo a la persona que ha abortado, también a los que la han propiciado, aconsejando, ¿cómo vamos a tener un hijo? Pero bueno, con los problemas que tiene, la familia, ¿qué va a decir este?
Eso será los médicos que la han propiciado también. Bueno, todos ellos no son peores que nosotros, porque cuando cruzamos la línea roja, que pasamos de la línea, digamos, del ateísmo, de la incredulidad o del fariseísmo, y entramos en la línea roja, cruzamos la línea roja, que da paso al discipulado, lo primero que aparece es lo podrido que estamos por dentro y no le habíamos dado importancia. Incluso no le dábamos importancia. Y vemos la misericordia. Es lo primero que vemos de Dios. Las espaldas. Cargó con nuestros pecados. ¿Os imagináis a San Pablo el temblor que tendría cuando en sus predicaciones decía: me amó y se entregó por mí? Lo escribió en la carta a los Gálatas. Si lo escribió en la carta a los Gálatas, Gálatas 2:20, ¿os imagináis la de veces que lo diría a lo largo y ancho de toda Europa, ahí donde predicó? ¿Os imagináis la de veces que lo diría en Roma, en Atenas, en todas esas ciudades entre Italia y Atenas? Incluso parece ser que estuvo en España. ¿Qué os parece? ¿Cuántas veces diría, y con qué voz lo diría: me amó y se entregó por mí? ¿Cuánta gente que le escuchaba, que a lo mejor fueron a oírle por curiosidad, porque habían dicho: oye, que ha venido aquí uno de Roma que dice que ha visto al Hijo de Dios, que esto, que tal, que dice que Jesucristo, el que mataron en la cruz, dice que es Dios, que él tiene, en fin, que se le apareció en el camino cuando perseguía a los cristianos? Y la gente iba. ¿Qué sentiría San Pablo al ver a aquella gente que Dios había puesto a sus pies con lo pecador que había sido? Sintió como nunca que Dios le amaba. Le había dado la palabra para evangelizar a él, como él dice a veces, que fui un asesino. Bueno, y un blasfemo, y un ignorante. Pablo conoció primero la misericordia de Dios. Y por eso dijo: me amó y se entregó por mí. ¿Sabes una cosa? Los que vamos camino del discipulado, ¿por qué digo que vamos? Porque ya somos discípulos, pero en crecimiento, porque crecemos hasta el día de nuestra muerte. Crecemos. ¿Y por qué crecemos? Porque Dios cada día quiere intimar más contigo. Quiere intimar más con tu corazón y por eso crecemos. Y entonces, conforme crecemos, sin ningún tipo de miedo al infierno, ni siquiera miedo al purgatorio, porque un discípulo no pasa por el purgatorio. ¿Qué nos pasa cuando repetimos con San Pablo: me amó y se entregó por mí, y estoy viendo sus espaldas? Soy consciente de su misericordia. ¿Vale? Y poco a poco vamos viendo en el Evangelio la luz de Dios. Y al ver la luz de Dios es porque el rostro de Dios se ha hecho luz en esa palabra del Evangelio que entendiste, que nunca habías entendido. O en ese salmo que antes rezabas de corrido porque había que rezarlo, y ahora lo paradeas sílaba a sílaba, versículo a versículo. Y la oración es una contemplación del fuego de Dios. No porque hay que rezar la una, dale 2, 3, 4, 5, no. Hay que llevar el fuego al corazón. Hay que llevar al fuego al corazón. Cuando una persona se queda embobado, el mejor sentido de la palabra, no sé qué palabra podría decir, traspuesto, o más todavía, cuando habla con la Virgen María y de su corazón sale: María, llena de gracia, María,
el Señor está contigo, es decir, llena de Dios. Y te detienes un minuto, o 2, o 5, o 10, porque ya tienes el Espíritu de María dentro de ti. Porque el discipulado es estar lleno de gracia y lleno de Dios, igual que María. Por eso es madre. No es un título honorífico. Es porque en ella vemos que Dios hizo el gran milagro de llenarla de gracia y llenarla de Él mismo. La inmensa grandeza de María es ahí. Y si uno se queda 10, 15 minutos con esto, ya tuvo ese día un encuentro extraordinario, íntimo, maravilloso, profundo con María. Y María la va enseñando a esa persona a llenarse de gracia y a llenarse de Dios. Porque habla ese hombre, esa mujer habla con María, no para cumplir con no sé qué promesa, sino para llenarse de ella. La oración es eso. Los fariseos rezaban mañana, tarde y noche y no se enteraron de nada, porque rezaban con los labios, no con el corazón. Rezar desde el Evangelio abrazado. Lo entiendas o no lo entiendas, eso no tiene por qué preocuparte. Así que le dice Dios a Moisés, hay un lugar junto a mí. Y viene Jesús, el encarnado. Si os dais cuenta, las llamadas de Jesús al discipulado adelantan, o mejor dicho, es un cumplimiento, un primer cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Moisés. Es, queridos, un cumplimiento de lo que Dios dijo a Moisés. Hay un lugar junto a mí. ¿Cuál es ese lugar? No lo sé. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir hay un lugar junto a mí? Y viene el Hijo de Dios. Y dice, venid junto a mí. Esta es la llamada de Jesucristo. Venid junto a mí. Yo soy el lugar santo en la tierra junto al Padre. Venid junto a mí. ¿Y cuándo dijo eso, Padre Antonio? Bueno, os voy a responder, ¿vale? Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos, sí, exactamente, 16 y 17. Dice así, bordeando a Jesús el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Que no os habéis dado cuenta, ¿no? Hay que leer el Evangelio palabra a palabra para entender cosas que se nos pasan de largo. Venid conmigo significa venid junto a mí. Ay, Padre, ¿no nos habéis dado cuenta? Pues claro. Si lees el Evangelio, bueno, no, ya no me meto más en eso, porque ya lo sabéis. Hay que paladear la oración y hay que paladear cada palabra del Evangelio. Venid conmigo. Jesús está cumpliendo lo que Moisés pidió a Dios. Y Dios le había dicho enigmáticamente, entre velos, entre sombras, porque la luz completa aparecerá a partir de la encarnación de Dios. Hay un lugar junto a mí. Y vino Jesús y les dijo, venid conmigo. Y os haré llegar a ser pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Todo discípulo es evangelizador. Es lo que significa pescador de hombres. Todos. Muchos de vosotros que me escucháis sois catequistas en Chile, en Argentina, en México, en España. ¿Qué os parece? Sois catequistas porque ser catequista significa estar junto a Dios. Y de ese estar junto a Dios cumplís vuestra misión de catequistas. ¿Cuántas vocaciones al sacerdocio se deben a catequistas? Hay donde esos chicos, sobre todo de confirmación,
de 15, 16, 18 años, ven en el catequista a alguien muy diferente de lo que puede ver en cualquier parte. Alguien que habla con ese convencimiento interior, no con fanatismo. El fanatismo aparta de Dios, porque más fanáticos que los fariseos no los hay. No, el que habla desde Dios habla con el lenguaje de Dios. Habla con un tono de voz que convence, porque sabe que ese tono de voz viene desde la palabra guardada en el corazón. Pues así es. Y cuando digo catequistas, digo, pues todos los que pertenecéis a grupos parroquiales, o incluso gente que no pertenece a ningún grupo parroquial, pero cultiva la oración en su casa y en la iglesia, y son un testimonio vivo en su barrio, en su casa, en su familia, testimonio vivo de que Dios existe y tiene un trato especial, digamos, con el necesitado. Todo eso es una evangelización por estar junto a Dios. Pues que sepáis que la llamada es de Jesús. Cada uno la ha tenido a su estilo, mejor dicho, al estilo de Dios. Venid conmigo es venid junto a mí. Y el mismo Marcos, cuando habla cuando escoge a los 12 apóstoles, es una preciosidad. Marcos 1, Marcos 3, ¿vale? 14. Dice, Jesús eligió 12 para enviarlos con él, para que estuvieran con él, Envió 12 para que estuvieran con él, junto a él. No hay que inventar nada. No hay que inventar tal señora dijo, tal señor dijo. ¿Os parece poco lo que ha dicho Jesús? ¿Os parece poco lo que ha dicho Jesús? Para que estuvieras junto a Jesús y para enviarlos a predicar. Lo mismo de antes, pescadores de hombres. Cada uno tiene que descubrir cuál es su carisma al dar a conocer el Evangelio de Jesús. Y como he dicho muchas veces, y lo repito, una persona que ya está impedida, está en su casa a lo mejor, tiene sus hijos que le cuidan, o quien sea, o sus nietos, o quien sea, o está en un hospital, en una residencia, evangeliza con los ojos. Con los ojos, sí. Porque cuando uno está con Dios y ya no puede hablar, porque o no puede ir a ninguna parte porque está impedido, los ojos proclaman ante los demás que esa persona conoce a Dios, vive con Dios y Dios vive con él. Esos ojos no engañan y la gente lo ve. Y en esos ojos, ¿qué se cumple? Se cumple lo que dice Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Unos predicando, otros sirviendo a los enfermos, otros, hablo ya de los impedidos, con la luz de los ojos, que no engaña. En esa luz, lo mismo que decimos de una persona, esa persona que tiene ojos de odio, lo habéis oído alguna vez, ¿no? Ojos de rencor, ojos de venganza, también existen los ojos de luz. Es la de los discípulos de Jesús. La de los discípulos de Jesús. Bueno, todos anunciamos que hay un lugar junto a Dios. Lo anunciamos para que la gente escoja. Lo anunciamos así, para que la gente... Y recordemos una y mil veces que Jesús te llama para estar junto a Él. Y cuando tienes la experiencia de estar junto a Él, te dirá cuál es tu carisma. Hacer esto en la parroquia, o ir a las misiones, o ir al seminario, o ser apóstol en tu barrio, eso ya yo no me tengo que meter. Eso ya depende de lo que tú veas y oigas de Dios. Lo que sí es cierto es que te estás enviado en el mundo para predicar. Aunque
llegue un momento en que estés en una silla de ruedas. Todos los que te cuidan y te tratan, estés donde estén, recibirán la luz de tus ojos y dirán, Dios existe. Y si están lejanos de Dios, dirán, Dios existe, quiero buscarlo, quiero tener unos ojos como el del tal señor o el de tal señora. Quiero vivir, aunque sea los últimos años de mi vida, con los mismos ojos que estoy viendo en estos pacientes a quienes estoy atendiendo o estos ancianos a quienes estoy cuidando. Quiero tener también yo esa luz en los ojos. Evangelizamos hasta el último día de nuestra vida y a veces no nos damos cuenta para que no nos entre el orgullo. O sea, Dios nos preserva del orgullo, pero Él sabe muy bien hasta dónde llega la luz de los ojos de un hombre que sufre, de un hombre que está en la soledad. Él lo sabe, Él lo sabe. Somos útiles a Dios hasta el último día de nuestra vida. A ti que te han dicho tantas veces que no sirves para nada, que te han apartado, que te han ignorado, hasta tu propia familia, a ti que te ha pasado esto y lo otro, cuando eres consciente de que eres útil a Dios, te das cuenta que has vivido la mejor de las vidas posibles. Ser útil a Dios, la mejor de las vidas posibles. Exactamente. Y Dios hará que tu luz llegue a los demás. Y a ti ya no te importa a quién llegue o a quién no llegue. Lo importante es que llega. Y eres útil a Dios. Y eres predilecto de Dios. Y eres discípulo amado de Dios. Y eres discípula amada de Dios. Esta es nuestra misión en la tierra. No hay cristianismo sin ser discípulo, que nadie se haga ilusiones. ¿Vale? Bueno, pues seguimos, ¿verdad? Seguimos. Vamos a sondear un poquito el Evangelio que hemos leído de entrada. Y después hemos ya empezado la catequesis, pero ya hacemos un alto. Es Juan 14, 1, 6. Vamos a ver por dónde nos lleva el Señor. Dije Jesús, tranquilos, no se turbe vuestro corazón. ¿Está turbado el corazón de los apóstoles? Completamente. Es cierto, le han visto hacer milagros, el milagro de los panes, curar al paralítico, resucitar a Lázaro, curar leproso. Lo han visto, pero no entienden que la florinata del pueblo de Israel reunidos en Sanedrín le vayan a llevar a la muerte. Jesús está anunciando ya su muerte, ya no hay vuelta atrás. Y no lo entienden. Y dirán, nos habremos equivocado. Es terrible, cómo sufrieron, ¿no? Hay que tenerlos pena. Y hay que entender que las dudas hacían la mella en su corazón. Había que entenderlo. Porque también los profetas hicieron milagros, ¿no? Y no eran Dios, no eran el Hijo de Dios. Y les vinieron 1000 dudas y otras 1000 y otras 1000. Y qué dolor. También, no por el hecho de haberse equivocado, con sus debilidades, ya amaban a Jesús. Débiles como eran, pero ya le amaban. Veían algo en él, tan bueno, tan bello, tan extraordinario. Ese rostro siempre luminoso. Ese vivir paso a paso, una humillación tras otra y el adelante por amor al Padre y por amor a la humanidad. Lo iban intuyendo poco a poco. Y ahora dudan. Dudan porque no entienden que la florinata de los sumos sacerdotes rechacen a Jesús y que incluso ya están preparando su muerte. Ya lo sabían. Ya Judas había salido del cenáculo para consumar la traición.
No podían creerlo, no podían creerlo. Y Jesús, que les quiere, les saca las espinas del corazón. Entonces no lo entendieron mucho, pero poco a poco fueron entendiendo que ya entonces, con estas palabras, Jesús estaba loco de amor por ellos. Le dolía su sufrimiento y lo entendía. Entendían que pudieran dudar, entendían porque eran israelitas y no entendían que la flor y nata del pueblo de Israel se pudiera equivocar. No entendían. Y les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está diciendo, soy el Hijo de Dios, el anunciado por los profetas. Voy a prepararos un lugar, Dios mío, a costa de su sangre. No te has dado cuenta todavía, ¿verdad? A costa de su sangre. Ahora entendemos por qué los santos en vida huían de cuando la gente neuróticamente se abalanzaba sobre ellos. Neuróticamente. ¿Por qué? Pero no seáis imbéciles. El que ha muerto por vosotros es Jesús, no yo. ¿Qué hacéis aquí conmigo, sobándome el vestido, cogiendo reliquias ya? Me estáis despedazando ya antes de tiempo. ¿Pero por dónde vais? ¿Pero por dónde vais? No tenéis bastante con Jesucristo. Ha muerto por mí para prepararme un lugar. Y lo que os estoy anunciando, y estáis entrando en un fanatismo estúpido. En vez de ir al Evangelio, ¿cuánta gente va orillando por aquí y por allá? Me dijeron, no me dijeron, tal visión, tal revisión. Y el Evangelio, que lo es todo, ni lo conocen. Volvemos a Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy a prepararos una de esas moradas. Voy a prepararos un lugar. Moriré y os prepararé un lugar. Volveré, o sea, resucita, vuelva y os tomaré conmigo. Esto es muy bonito. Os tomaré conmigo a gente allá, pues sí, en el fin del mundo, Jesús vendrá como juez de vivos y muertos. Vamos a ser un poco más sensatos. Lo del fin del mundo, por supuesto que sí. Pero como no podemos estar haciendo cábalas de que tal señor le dijeron que en el año... dejaros de tontería, eso solamente lo sabe Dios y a Dios le dirá en el momento oportuno. Dejaros ya de evidentes. Perdéis el tiempo. Y volveré y os tomaré conmigo. ¿Qué significa? Cuando participas de la Eucaristía, Dios te está tomando con Él en su corazón. Un paso más hacia la eternidad. Cuando entres en oración, cuando partes la palabra, cuando lees un salmo, que antes lo leías en 1 minuto y ahora lo lees en 10 minutos, porque vas bebiendo el manantial de aguas vivas que tiene cada línea. Es Jesús que te está tomando con Él. Hay gente tan... No voy a decir lo que pensaba porque me censuran. Pero tan... No, que no lo voy a decir, pero me está saliendo. Tan superficial, que no se entera de nada de esto. No se entera. Que cuando recibe la Eucaristía, lo importante no es comulgar de pies o de rodillas con la mano en la boca. Eso no es importante. Lo haya dicho que lo haya dicho. Lo importante es que es un paso más hacia ese lugar que Jesús te preparó con su muerte y resurrección. Y cuando tienes esto, a mí viene una persona a comulgar de rodillas, yo se la doy con la misma amplitud sacerdotal que se la doy a quien se pone de pie, al que comulga en la mano, al que comulga en la boca. ¿Por qué?
porque eso es secundario. Me importa lo primero, porque es aquello a lo que le importa realmente Jesús. Comulgar para dar un paso más en su promesa, porque Jesús tiene un lugar preparado para ti. Dijo que tenía un lugar preparado para Pedro y para Andrés y para Juan y para Santiago. Ahora nosotros somos los Pedros, los Juan, los Santiago, tanto masculino como femenino. Y cuando vayas a comulgar, lo primero de lo primero, lo más grande, que a lo mejor nunca le has dado importancia, es decir, Señor, voy contigo a ese lugar que tú ya me has preparado, comprada, al precio de tu sangre, al precio de tus humillaciones. Cuando hablamos de la muerte de Jesucristo solamente vemos la sangre. Hay algo que le dolió mucho más que la sangre, infinitamente más que la sangre. La humillación de ser pisoteado por todo Jerusalén. Un día sí y otro también. Y ya lo sabéis. Y ya lo sabéis. Hay que entrar en la verdad de Jesús. Humillado como un perro. Considerado más infame que Barrabás. Y Barrabás quedó libre. Y él quedó con la infamia de toda la humanidad, con la tuya y con la mía. Este es Jesús. Y si no entendemos esto, y nos quedamos solamente en sensibilidades, perdemos la esencia del amor a Dios. La esencia de cuánto nos amó Jesús. La esencia de cuánto podemos amar a Jesús. Esto no lo podemos olvidar. En el Evangelio aprendemos esto. Os estoy predicando desde el Evangelio. Y en el Evangelio aprendemos esto. Voy. Judas me va a entregar de aquí a 10 minutos. Voy. Ya sé lo que me va a pasar. Está escrito por el profeta Isaías. En las profecías estaba escrito. Sufrimiento hasta el extremo, humillaciones hasta el extremo. Voy a prepararos un lugar. Precioso el amor de Jesucristo. Pero si nos olvidamos esto y nos vamos detrás de cosas de letra pequeña, nos perdemos lo mejor de lo mejor. Nos lo perdemos. Humillado hasta la muerte y muerte de cruz por ti, por prepararte un lugar. Ahora entendéis por qué Dios dijo a Moisés, verás mis espaldas, porque primero tendrás que ser consciente de que Dios te ha perdonado, de todo lo que te ha querido, todo lo que te ha perdonado. Primero, sus espaldas. En sus espaldas cargó la cruz. En la cruz estaban escritos tus pecados, todos, y los míos también. Y a partir de ahí, qué fácil es ver el rostro de Jesús. Y lo primero que te dice que es, vete al Evangelio, y te darás cuenta que tengo un lugar preparado para ti. Y tu oración será eso, un bucear en el misterio de Dios. No, es que esta oración es muy milagrosa, eso lo inventaron los hombres, no pierdas el tiempo, por favor. ¿Hay mayor milagro que el de conocer a Jesús en el Evangelio? No lo hay. Verlo, tocarlo, palparlo con los sentidos del alma, no hay mayor milagro que ese. Y te lo puedes perder. Pues yo te digo, por el amor de Dios, no te mueras sin haber visto esto. Por el amor de Dios, sé lo que digo, no te mueras. Hoy celebramos la fiesta de los fieles difuntos. No te mueras sin haber oído, visto, palpado y tocado el rostro de Dios, el alma de Dios, el Espíritu de Dios. Todo ello está impreso en el Evangelio. Todo ello. Volveré, os tomaré conmigo. Y cuando en la oración se estremece tu alma, porque la palabra se abre, es que es así, la palabra se abre y te llena de luz, de estremecimiento. Entonces te das cuenta el valor de la muerte de Jesús por ti. Te das cuenta de que hay un lugar para ti, hayas hecho lo que hayas hecho. Hayas hecho lo que hayas hecho. Si a mí viene a hablar conmigo un médico y me dice, padre, he practicado 1000 abortos, yo le diría, ¿quieres que en nombre de Dios, porque Dios es bueno, no por mí, te ayude a caminar, a descubrir la misericordia de Dios contigo? Es lo que le diría. Y luego ya el resto, la penitencia y tal, eso ya es secundario.
¿Por qué es secundario? Porque yo le puedo decir, pues qué sé yo, que vaya un mes entero a misa. Pero ¿sabes una cosa? Cuando este médico descubra la misericordia de Dios, él se buscará penitencias mucho mayores. Mayores, es decir, nacidas del corazón. Irá a cuidar a los pobres, por ejemplo. Les dará parte del dinero que ganó con los abortos, o todo el dinero que ganó con los abortos, lo dedicará para los pobres. Estas cosas se dan. Por eso digo, dejemos hablar a Dios. Dejemos que Dios nos conduzca. Dejemos todo eso, hijos míos. Dejemos todo eso. Dejémoslo. Porque vamos por ese camino maravilloso. Ese camino de la mano de nuestro buen pastor. Seremos odiados por el mundo. Hombre, claro, el mundo ha perdido una pieza importantísima. De ser lo que eras a ser discípulo de Jesús. El demonio nos va a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué nos toca hacer? Nada. Dejarte conducir por tu buen pastor. No te sucederá nada superior a las fuerzas que Él te da. Tampoco a las alegrías que Él te da. En absoluto. ¿Vale? En absoluto. Escuchemos lo que dice Jesús aquí. En el último capítulo de Juan, antes de ir al huerto de los olivos, capítulo 17. Ya ha anunciado su pasión. El capítulo 17 es un hablar con el Padre. ¿Para qué? Para que cuide a sus ovejas. Aquí las entrañas de Jesús se rompen de amor. Padre, voy a ir a la pasión. Voy a cumplir tu voluntad. Se van a quedar desamparados. Van a tener 1000 dudas. Les va a doler el alma, pero se van a quedar inmóviles porque el sufrimiento les va a dejar paralizados. No tienen todavía el Espíritu Santo de audacia para anunciarme, para dar testimonio de mí. No lo tienen. Padre, cuídales porque van a sufrir. Van a sufrir lo indecible. Lo indecible viéndome sufrir a mí y la impotencia de no dar la vida por mí como Pedro. ¿Cómo lloró Pedro ante su impotencia por dar la vida por Jesús? Jesús le había prometido, algún día darás la vida por mí. Y la cumplió. Jesús siempre cumple. Con Pedro y contigo también. Padre, yo algún día seré discípulo en que me importará lo que me diga por dar la vida por Jesús. Pues claro, es la esencia del discipulado. ¿Y daré testimonio de Jesús hasta el último día? Sí, porque obedecerás a Dios. Te mueras donde te mueras. En tu casa, en un hospital, en una residencia. Darás testimonio de Jesús. Serás luz del mundo. Serás luz del mundo. Serás luz del mundo como nunca lo fuiste a lo largo de tu vida. Porque Dios no es tonto y sabe hacer de ti una luz suya para muchísima gente que tú desde el cielo te vas a quedar sorprendido o sorprendida. Pues dice Jesús a los apóstoles y ha hecho una especie de video, como dice en América, de cómo estaba el corazón de los apóstoles, hundido en tierra por lo que iban a hacer con Jesús, que ya lo sabían, y por la impotencia de no poder ayudarle, porque la debilidad les pudo. Y Jesús tiene palabras al Padre para que cuide de ellos. Si esto no es amor, señores, vayan a ver 40.000 películas de lagrimeos, a ver si eso os da mejor resultado, que no os lo va a dar. Esto es amor. Decir al Padre que cuide a los discípulos porque están impotentes para dar la vida por Él. Y el sufrimiento fue algo indecible. No poder dar un paso para decir yo soy discípulo de Jesús. Fue indecible. Y Jesús dice al Padre, yo les he dado tu palabra, de las muchas cosas que es el capítulo 17.
Os invito a leer el capítulo 17 de Juan. Os voy a dar una idea. Todos vosotros hacéis laudes, ¿no? Todos no lo sé. Bueno, de Madrid sí los conozco, muchos, y que tardan media hora en hacer laudes porque ya rezan como Dios quiere que recen, no galopadamente, como las oraciones, no, eso no vale la pena. Palabra por palabra para que fluya la miel de Dios, sí, para que de cada frase, de cada línea, fluya la miel de Dios que cura el alma y alimenta tu espíritu. Porque los sentidos del alma también tienen que ser alimentados, como decía San Agustín. Pues les dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado. A que esto se cumple en todos los que estamos oyendo esta catequesis. Alegraos. ¿Por qué, Padre? Porque está hablando de ti. Les he dado tu palabra y tú, como te llamas Pepe, te ha odiado el mundo. Francisca, el mundo te odia porque estaba ya escrito. Teresa, el mundo te odia porque estaba escrito. Enrique, el mundo te odia porque Jesús lo dijo. El mundo les ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo. El mundo tiene su sabiduría y tú tienes la tuya. La sabiduría del mundo es un agua que se seca. No queda nada. La del Dios es un manantial inagotable. Ahí está la diferencia. Pero te odian por eso. Porque lo ven y quedan con la impotencia de su agua reseca. No son del mundo, como yo no soy del mundo. ¿Por qué? Jesús es del Padre. Es el Cordero sufriente para que tú vivas. El Cordero degollado para que tú vivas. El Cordero crucificado. No son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, los guardes del maligno. No son del mundo. Santifícalos en la verdad. Qué bonito esto. Juan 17:14. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Santifícalos en tu palabra. Tú tienes novenas milagrosas que te hacen santo y beato en un día, ¿no? Pues sí. Eso sí que es ciencia ficción. Y lo demás es cuento. Nadie, ni todos los santos del mundo y santas del mundo, en todo lo que dijeron, puede enmendar la palabra a Jesús. Santificaros en la palabra. Ya es tiempo de que dediques más tiempo a la palabra. Ya es tiempo de que dediquemos más tiempo a la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no se equivoca. Ya lo dijo. Santificaros en la verdad. Sí, os lo leo. Juan 17, versículo 17. Santificaros en la verdad. Tu palabra es la verdad. Todos queremos estar junto a Dios, ¿verdad que sí? ¿A que sí? Pues ya os digo la fórmula de cómo estar junto a Dios. ¿Queréis oírla? ¿De verdad que sí? Bueno, después no me echéis la culpa, Lo dice Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús. No hay otra forma de estar junto a Dios. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre y María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Y Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. María es madre solamente de los discípulos amados de Jesús. Que nadie se engañe con boberías, aunque hagan milagros. A Jesús nadie le enmienda la plana. Junto a Jesús hay un lugar, junto a Jesús hay un lugar junto a mí. De la cruz a la resurrección, de la cruz a la gloria. Déjame ver tu gloria, dijo Moisés. Y vale, vais a ver mi gloria en la cruz. ¿Y qué gloria vamos a ver? La que Él te va a dar a ti. Porque va a iluminar tu alma, va a llenar de gloria tu alma. Santifícalos en la verdad, santifícalos en la palabra, no vayáis detrás de inventos y falsas o no falsas visiones, pero que no tienen la misión de una espiritualidad como la de Jesús. Junto a la cruz, junto a Jesús, el discípulo amado. Recibimos el carnet de discípulos amados junto
a la cruz de Jesús. ¿Cuál? La que tú tienes y que te quieres quitar de encima. El pecado muchas veces es quitarte la cruz de encima. Hay uno que aborta para no tener problemas. Es tu cruz. Pues quítatela de encima y mata a una persona. Pero no es que sea tan crudo. Justamente con eso os digo, el perdón de Dios es ilimitado. Esto es lo importante.